Gloria a Jesús, tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Quiero compartir con ustedes palabra de Dios. Génesis capítulo 5. Aleluya. Les invito a que lean el capítulo 5. Yo compartiré con ustedes. Aleluya. Gloria a Jesús. Compartiré con ustedes el comentario bíblico de Génesis capítulo 5. Compartan en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube, para la gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Adán fue hecho a imagen de Dios, pero cuando cayó, engendró un hijo a su propia imagen, pecador y contaminado, frágil, miserable y mortal, como él. No solo un hombre como él, que consiste en cuerpo y alma, sino un pecador como él. Esto fue lo contrario de esa semejanza divina en la que Adán fue hecho. Habiéndolo perdido, no pudo transmitirlo a su semilla. Adán vivió en total 930 años y luego murió, de acuerdo con la sentencia que se le pronunció: al polvo volverás. Aunque no murió el día que comió fruta prohibida, en ese mismo día se convirtió en mortal. Entonces comenzó a morir. Toda su vida después fue solo un aplazamiento. Una vida perdida y condenada fue una vida agotadora y moribunda. La vida del hombre está muriendo gradualmente. Génesis 5, versículos 6 al 20. Con respecto a cada uno de estos, excepto Enoc, se dice: y murió. Es bueno observar la muerte de otros. Todos vivieron mucho tiempo. Ninguno de ellos murió hasta que él había visto casi 800 años. Y algunos de ellos vivieron mucho más. Un buen rato para que un alma inmortal sea encarcelada en una casa de barro. La vida actual seguramente no era para ellos una carga tan común como lo es ahora. De lo contrario, se habrían cansado de ella. Tampoco la vida futura se reveló tan claramente entonces como ahora bajo el Evangelio. De lo contrario, habrían sido urgentes de eliminarlo. Todos los patriarcas que vivieron antes del diluvio, excepto Noé, nacieron antes de que Adán muriera. De él podrían recibir un relato completo de la creación, la caída, la promesa y los preceptos divinos sobre el culto religioso y una vida religiosa. Así Dios mantuvo en su iglesia el conocimiento de su voluntad. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Léanlo. Enoc fue el séptimo de Adán. La piedad es caminar con Dios, lo que muestra la reconciliación con Dios, ya que dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Amós 3:3. Incluye todas las partes de una vida piadosa, justa y sobria. Caminar con Dios es poner a Dios siempre delante de nosotros, actuar como siempre ante sus ojos. Es preocuparse constantemente en todas las cosas, agradar a Dios y en nada ofenderlo. Es ser seguidores de Él como queridos hijos. El Espíritu Santo, en lugar de decir Enoc vivió, dice Enoc caminó con Dios. Este era su constante cuidado y trabajo, mientras que otros vivían para sí mismos y para el mundo. Él vivía para Dios. Aleluya.
Caminar con Dios. Caminar con Dios, vivir para Dios. Fue la alegría de su vida. Enoc fue trasladado a un mundo mejor. Como no vivió como el resto de la humanidad, tampoco abandonó el mundo por muerte como ellos. No fue encontrado porque Dios lo había traducido. Hebreos 11:5. Había vivido solo 365 años, que, como la edad de los hombres, no era más que la mitad de los días de un hombre. Dios a menudo toma a los primeros a quienes ama más. El tiempo que pierden en la tierra se gana en el cielo, para su ventaja indescriptible. Vea cómo se expresa la remoción de Enoc. No le fue porque Dios lo tomó. Ya no estaba en este mundo. Fue cambiado, como lo serán los santos, que están vivos en la segunda venida de Cristo. Aleluya. Aquellos que comienzan a caminar con Dios cuando son jóvenes pueden esperar caminar con Él por mucho tiempo de manera cómoda y útil. El andar constante en santidad del verdadero cristiano durante muchos años hasta que Dios lo lleve recomendará mejor esa religión a la que muchos se oponen y muchos abusan. Y caminar bien con Dios está de acuerdo con los cuidados, las comodidades, aleluya, y los deberes de la vida. Génesis 5, versículos 25 al 32. Léanlo y escuchen. Matusalén significa él muere. Hay un dardo, un envío, a saber, del diluvio que vino el año en que Matusalén murió. Vivió 969 años, el tiempo más largo que cualquier hombre haya vivido en la tierra. Pero el hígado más largo debe morir al final. Noé significa descanso. Noé significa descanso. Sus padres le dieron ese nombre con la perspectiva de que sería una gran bendición para su generación. Observa la queja de su padre sobre el calamitoso estado de la vida humana, por la entrada del pecado y la maldición del pecado. Toda nuestra vida se pasa en el trabajo y nuestro tiempo se llena de continuas fatigas. Habiendo Dios maldecido la tierra, es tanto lo que algunos pueden hacer, con el mayor cuidado y dolores, para obtener un duro sustento que nos consuele. Significa no solo ese deseo y expectativa que los padres generalmente tienen de sus hijos, de que serán consuelo y ayuda para ellos, aunque a menudo demuestren lo contrario, sino que también significa una perspectiva de algo más. ¿Es Cristo nuestro? ¿Es nuestro el cielo? Necesitamos mejores consuelos en nuestro trabajo y tristeza que los parientes más requeridos y los hijos más prometedores, que busquemos y encontremos consuelo en Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Génesis 6. La maldad de los hombres. Léanse el capítulo 6 de Génesis. Yo compartiré con ustedes, aleluya, el comentario bíblico. La maldad del mundo que provocó la ira de Dios. Versículos 1 al 7. Versículos 11 al 8 al 11, perdón. Noé encuentra gracia. Versículos 12 al 21. Noé advirtió del diluvio, las instrucciones que respetan el arca. Y versículo 22, la fe y la obediencia de Noé. Aleluya. Lo más notable del viejo mundo es su destrucción por el diluvio o inundación.
Se nos habla de la iniquidad abundante de ese mundo malvado, la ira justa de Dios y su santa resolución de castigarlo. En todas las épocas ha habido una peculiar maldición de Dios sobre los matrimonios entre profesores de religión verdadera y sus enemigos declarados. El malvado ejemplo de la parte impía corrompe o lastima mucho a la otra. Se pone fin a la religión familiar y los niños son entrenados de acuerdo con las máximas mundanas de ese padre que no tiene el temor de Dios. Si profesamos ser los hijos e hijas del Señor Todopoderoso, no debemos casarnos sin su consentimiento. Él nunca dará su bendición si preferimos la belleza, el ingenio, la riqueza o los honores mundanos a la fe y la santidad. El Espíritu de Dios luchó con los hombres al enviarles a Enoc, Noé y tal vez otros, a predicarles, esperando ser amables a pesar de sus rebeliones y por emocionante alarma y convicciones en sus conciencias. Pero el Señor declaró que su espíritu no debería luchar así con los hombres siempre. Los dejaría endurecidos en pecado y maduros para la destrucción. Esto lo determinó porque el hombre era carne, no solo frágil y débil, sino carnal y depravado, habiendo usado mal los nobles poderes de su alma para satisfacer sus inclinaciones corruptas. Dios ve toda la maldad que hay entre los hijos de los hombres. No se le puede ocultar ahora, y si no se arrepiente, se dará a conocer en breve. La maldad de un pueblo es realmente grande cuando los pecadores conocidos son hombres de renombre entre ellos. Se cometió mucho pecado en todos los lugares, por todo tipo de personas. Cualquiera podría ver que la maldad del hombre era grande, pero Dios vio que toda imaginación o propósito de los pensamientos del corazón del hombre era solo el mal continuamente. Aleluya. Esta era la raíz amarga, la primavera corrupta. El corazón era engañoso y desesperadamente malvado. Los principios eran corruptos, los hábitos y disposiciones malignas. Sus diseños y dispositivos eran perversos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hicieron el mal deliberadamente, inventando cómo hacer travesuras. No había nada bueno entre ellos. Dios vio la maldad del hombre como alguien herido y perjudicado por ella. Lo vio como un tierno padre ve la locura y la terquedad de un niño rebelde y desobediente, lo que lo entristece y le hace desear no haber tenido hijos. Las palabras aquí utilizadas son notables. Se usan a la manera de los hombres y no significan que Dios pueda cambiar o ser infeliz. ¿Dios odia así nuestro pecado? Gloria a Dios. ¿Dios odia así nuestro pecado? ¿Dios odia así nuestro pecado? ¿Y no seremos afligidos? ¿Y no seremos afligidos hasta el corazón por ello? ¿O que podamos mirar a aquel a quien hemos entristecido y llorar? Dios se arrepintió. O que podamos mirar a aquel a quien hemos entristecido y llorar. Dios se arrepintió de haber hecho. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero nunca. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero nunca lo encontramos arrepentirse de haber redimido al hombre. Dios resuelve destruir al hombre. Dios resuelve destruir al hombre. La palabra original es muy llamativa. Limpiaré al hombre de la tierra, ya que la suciedad
Limpiaré al hombre de la tierra, ya que la suciedad, aleluya, gloria a Dios. Limpiaré al hombre de la tierra, ya que la suciedad o la mugre se eliminan de un lugar que debe estar. Se eliminan de un lugar que debe estar limpio y se arrojan al basurero. El lugar adecuado para eso. Dios habla del hombre como su propia criatura cuando resuelve su castigo. Los que pierden la vida y no responden al final de sus vidas. Los que pierden la vida y no responden al final de sus vidas. Dios habla de la resolución sobre los hombres. Dios habla de la resolución sobre los hombres, después de que su espíritu había estado luchando con ellos en vano. Nadie es castigado por la justicia de Dios, sino aquellos que odian ser reformados por la gracia de Dios. Génesis 6, versículos 8 al 11. Léanlo. Noé no encontró favor a los ojos de los hombres. Lo odiaban y lo perseguían, porque tanto por su vida como por su predicación condenó al mundo, pero encontró gracia ante los ojos del Señor, y esto lo hizo, aleluya, pero encontró gracia ante los ojos del Señor, y esto lo hizo más verdaderamente honorable que los hombres de renombre. Que este sea nuestro principal deseo. Trabajemos para que seamos aceptados de Él. Cuando el resto del mundo era malvado, Noé mantuvo su integridad. La buena voluntad de Dios hacia Noé produjo esta buena obra en él. Era un hombre justo, es decir, justificado ante Dios por fe en la semilla prometida. Como tal, fue hecho santo y tenía principios correctos. Y fue justo en su conversación. No solo era honesto, sino devoto. Era su constante cuidado hacer la voluntad de Dios. Dios menosprecia a aquellos con un ojo de favor que sinceramente lo admiran con un ojo de fe. Es fácil ser religioso cuando la religión está de moda, pero muestra una fuerte fe y resolución, nadar contra la corriente y aparecer ante Dios cuando nadie más aparece para Él. Gloria a Dios. Noé lo hizo así. Todo tipo de pecado se encontró entre los hombres. Corrompieron la adoración de Dios. El pecado llena la tierra de violencia. Y esto justifica plenamente la resolución de Dios de destruir el mundo. El contagio se extendió cuando la maldad se vuelve general. La ruina no está lejos. Si bien hay un remanente de personas que oran en una nación para vaciarla a medida que se llena. Los juicios pueden mantenerse por mucho tiempo, pero cuando todas las manos están trabajando para derribar las cercas por el pecado y ninguna se para en la brecha para compensar la brecha, ¿qué se puede esperar sino un torrente de ira? Versículos 12 al 21. Dios le dijo a Noé su propósito.
Dios le dijo a Noé su propósito de destruir al mundo malvado por el agua. El secreto del Señor está con los que le temen. Salmo 25:14. Es con todos los creyentes, permitiéndoles comprender y aplicar las declaraciones y advertencias de la palabra escrita. Dios eligió hacerlo por una inundación de aguas que debería ahogar al mundo. Cuando elige la vara con la que corrige a sus hijos, elige la espada con la que corta a sus enemigos. Dios estableció su pacto con Noé. Este es el primer lugar en la Biblia donde se encuentra la palabra pacto. Parece significar el pacto de la providencia, que el curso de la naturaleza continuará hasta el final de los tiempos. El pacto de gracia, que Dios sería un Dios para Noé, y que de su descendencia Dios tomaría para sí un pueblo. Dios ordenó a Noé que construyera un arca. Esta arca era como el casco de un barco, preparada para flotar sobre las aguas. Era muy grande, la mitad del tamaño de la Catedral de San Pablo, y en ella cabrían más de 18 de los barcos más grandes que se usan ahora. Dios podía haber salvado a Noé sin imponerle ningún cuidado, ni dolor, ni molestia, pero lo empleó en hacer lo que iba a hacer el medio de preservarlo para la prueba de su fe y obediencia. Tanto la providencia como la gracia de Dios poseen y coronan a los obedientes y diligentes. Dios dio a Noé órdenes particulares sobre cómo hacer el arca, la cual, por lo tanto, no podía sino estar bien equipada para el propósito. Dios prometió a Noé que él y su familia se mantendrían con vida en el arca. De lo que hacemos en obediencia a Dios, nosotros y nuestras familias podemos beneficiarnos. La piedad de los padres hace bien a sus hijos en esta vida y los favorece en el camino de la vida eterna si la mejoran. Y versículo 22. La fe de Noé triunfó sobre todos los razonamientos corruptos. Construir un edificio tan grande como nunca lo había visto, y proporcionar alimento a las criaturas vivientes, requeriría de él una gran cantidad de cuidados, trabajo y gastos. Sus vecinos se reirían de él, pero todas esas objeciones, Noé, por fe, se superaron. Su obediencia estaba lista y resuelta. Habiendo comenzado a construir, no se detuvo hasta que terminó. También lo hizo, y así debemos hacerlo. Temía el diluvio y por lo tanto preparó el arca. Y en la advertencia dada a Noé hay una advertencia más solemne para nosotros, para huir de la ira venidera que arrastrará al mundo de los incrédulos al pozo de la destrucción. Cristo, el verdadero Noé, que nos consolará ya con sus sufrimientos, ha preparado el arca y amablemente nos invita por fe a entrar. Aleluya. Y amablemente nos invita por fe a entrar mientras continúa el día de su paciencia. Escuchemos y obedezcamos su voz. Palabra de Dios, alabado sea el Señor. Padre, gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias por tu santa palabra. Danos, Señor, entendimiento de la misma, Padre Santo, que podamos entenderla, escudriñarla, compartirla. Pero sobre todo, Señor, ponerla en práctica para tu gloria.
ponerla en práctica para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, buen día, buen provecho. Tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo, pa'lante para el cielo con Pa'lante para el cielo con Cristo y sin miedo. Bye bye.